Hay que tener un pensamiento estratégico a largo plazo en cómo vamos a lograr los resultados, que al final de cuentas tengamos un enfoque de cumplir las metas que se pongan para asegurarnos que al final de cuentas el negocio sea negocio y no simplemente sea un buen trabajo que hacemos, pero si al final de cuentas no es rentable. Fíjate que lo que acabas de decir me recuerda al escenario de los momentos y las pláticas incómodas que no se quieren tener y que suelen ser en muchas de las ocasiones pues, temas de los que no se hablan. Los resultados para un socio pueden ser resultados para otro. Pues hay que definir de forma clara cómo se van a tomar las decisiones estratégicas. Un socio lo que está buscando es generar dinero para sí. Que dependiendo mucho también la etapa de vida en la que nos encontramos, en la que se encuentran los diferentes socios, pues empiezan a entrar intereses personales a la empresa, porque si la empresa está bien, yo estoy bien. Pero no significa que si yo estoy bien, la empresa esté bien, ¿no? Pero alguien que al final de cuentas se asocia, una persona que tiene 30, 31 años, que tiene todo el empuje del crecimiento, eso es lo que hay que estar definiendo. Por eso es la importancia del sombrero de estrategia en lo que nos enfocamos. Bienvenidos a este siguiente capítulo del podcast explicado por Sombreros, desarrollado por Ando, un gobierno corporativo, en donde hablamos de cómo implementar de manera fácil y ágil este gobierno corporativo con la metodología de los 3 sombreros que se encuentra en el libro Las reglas de oro entre socios. El día de hoy vamos a continuar nuestra entrevista con Daniela Chávez, fundadora de ADN. La sesión anterior ya tuvimos la oportunidad de platicar en el podcast sobre experiencias que ha tenido. Al final de cuentas, los principales puntos que tenemos que considerar para asociarnos, las experiencias que ha aportado, los puntos que tenemos que considerar. Y lo que me gustaría que platiquemos el día de hoy, continuando la plática, es: ya conocemos los conflictos, ya conocemos los desacuerdos que pueden haber, ya sabemos qué temas son los incómodos y necesarios que tenemos que platicar. Pero Daniela, pues bienvenida nuevamente. Ay, André, qué gusto volver a estar aquí. Me emocionó mucho a platicar de todo el primer episodio. Creo que hay mucho por allá con lo que nos quedamos cortos, entonces ojalá podamos continuar y este episodio sea lo más productivo para ambos. Claro que sí, muchísimas gracias. Y poniendo un poquito el contexto de continuidad más que nada con lo que platicamos, ya hablamos de la importancia de hablar de esos temas incómodos. Al final de cuentas, porque hemos visto muchas sociedades que los temas se van repitiendo, los conflictos se repiten, ya es algo que al final de cuentas vemos todos los días. Al final de cuentas, desde tu enfoque estratégico en la parte comercial, ves clientes todo el tiempo y hemos platicado que muchos temas que al final de cuentas por no definirlo, muy buenas ideas no se hacen simplemente porque no se toman decisiones. Pero me gustaría escuchar un poco tu experiencia. Contigo ya hemos conducido el tema del gobierno corporativo, el tema de los sombreros. ¿Qué beneficios tú puedes ver que se implementan en las empresas al utilizar esta metodología? Mira, para responder esto te voy a contar sobre una experiencia real que nos pasó con un cliente hace muy poquito. Nos contrataron justamente para... Bueno, pues actualmente, sabes, tengo 2 agencias, una que está especializada en branding y otra que está especializada en contenido, ¿no? Nos contratan para desarrollar una estrategia de marketing. Que, ojo, ellos inicialmente pensaban que... No voy a mencionar nombres, ¿eh? No, nada. Ellos pensaban inicialmente que les íbamos a solucionar el negocio desde redes sociales, ¿no? Entonces, pues obviamente en toda la parte de la creación de la estrategia, la definición y demás, nos encontramos con 2 socios que básicamente formaban esta empresa, ¿no? ¿Y qué era lo que pasaba? Cuando empezamos a definir toda la cuestión estratégica de hacia dónde nos íbamos a dirigir, cuáles eran los servicios que ellos querían promocionar, cuál era la propuesta de valor, etc, todo lo que tiene que ver, pues básicamente también cuáles eran las metas que ellos buscaban en términos de ingresos y demás, nos encontramos con que existían 2 socios. Va a ser un poco para mí complicado porque evidentemente voy a omitir algunas partes porque seguramente ellos van a ver este podcast, se los voy a mandar, pero algo súper importante era que ellos al principio, un socio tenía muy claro o tenía muy puesto, ojo, y esto te lo digo tú y yo que ya sabemos bien la parte de la metodología, ¿no? Uno de ellos tenía muy claro, muy puesto el sombrero de la operación, ¿no? El sombrero de la ejecución. ¿Y qué era lo que pasaba? Pues básicamente toda la experiencia, el know-how que traía de empresas familiares anteriores, llegó a implementarlo a esa nueva sociedad, a esa nueva empresa. Por otro lado, el socio capitalista, que tenía
esta persona como que muy, pues el sombrero de la propiedad, pues básicamente su enfoque era 100% tema de utilidades, sí, pero una visión del negocio muy diferente a la que tenía el sombrero, el otro socio, ¿no? El que tenía el sombrero de la ejecución. ¿Qué era lo que pasaba? El sombrero de la estrategia quedaba al aire. Entonces, nosotros como agencia consultora lo que hicimos fue, ojo, y esto sin que nos lo pidieran, porque evidentemente un negocio que no tiene un modelo de negocio, que no tiene una estrategia comercial definida, empieza a tener esfuerzos dirigiendo para todos lados y sin una meta concreta, ¿no? Nosotros entramos y empezamos a definir como esta parte del modelo de negocio y nos damos cuenta que ambos socios estaban en sintonías completamente diferentes, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba? Cuando trabajamos con el plan, con el socio número 1, el de la operación, el enfoque y los resultados esperados eran unos. Cuando trabajamos, y ojo, yo no sé por qué trabajamos, porque era un show, o sea, juntarlos, ¿no? Pero cuando trabajamos con el socio número 2, nos decía, no, a ver, yo no me quiero enfocar a esto, yo me quiero enfocar a tal servicio, ¿no? Entonces, ya no me acuerdo cuál era la pregunta que me hiciste. Sí. Pero lo que quiero compartirte específicamente, enfocando a la importancia de los socios, es que no se necesita uno ni se necesitan dos, se necesitan los tres. O sea, realmente el definir la estrategia, el que exista quizá algún socio, y eso en el caso de ellos, ninguno se enfocaba, ninguno se especializaba, su fortaleza estaba orillada a la parte estratégica, ¿no? En su momento uno de ellos habló conmigo, me dijo, Daniela, ¿qué me sugieres? Y le digo, mira, si no es tu área de expertise, contrata a alguien que tenga pues realmente la experiencia en dirigir, o sea, el giro es un giro, era de la industria del entretenimiento, entonces realmente contrata a alguien que agarre y se ponga este sombrero, literal, y dirija la estrategia de tu negocio, porque nosotros también como agencia tenemos un alcance, ¿no? Bueno, en ese entonces, imagínate, nos contrataron para redes sociales únicamente, ¿no? Pero sí se necesita que tú como negocio tengas muy claro el qué es lo que quieres lograr, porque si no, o sea, yo veía a los clientes de este negocio súper confundidos, no habían números constantes, era todo, o sea, yo sentía que eran como que chispazos, no sé cómo decirte, como acciones súper aisladas. Bueno, pues lo que sí te puedo decir es que la importancia, desafortunadamente muchas empresas no la conocen. A mí algo que me ayudó mucho es literal a imaginarme poniéndome estos diferentes sombreros, ¿no? Pero sí veo un patrón muy común en diferentes empresas en las que les hacen falta ciertos sombreros o se clavan en un sombrero únicamente y olvidan la proyección que esperan o que tienen con la empresa, y pues empieza a pasar el tiempo, ¿no? Y pasa el tiempo y cuando se dan cuenta pues no han construido nada, meramente están todo el día en la operación, en los problemas, proveedores, clientes, y no hay un alcance, no hay una meta o ahora sí que un destino al cual dirigir la empresa, ¿no? Entonces sí es algo muy común que veo. No, qué importante es lo que mencionas, y hay unos puntos que quiero recalcar lo que tú mencionas, que lo veo frecuentemente en las empresas. Muchos empresarios, emprendedores tienen muy claro el sombrero de dueño de alguna forma, de una manera, sin la metodología aún, pero saben quiénes son los dueños, hablan de porcentajes y de alguna u otra forma hablan de cuánto dinero hay que ponerle, cuánto dinero hay que ponerle. Tienen muy claro también quién va a operar. Pero un patrón que veo recurrentemente en las empresas, y me gustaría preguntarte, ¿tú por qué de esta forma? Hay muchas empresas que no tienen un enfoque estratégico. Hay empresas que al final de cuentas no se enfocan realmente. Está muy clara quién es la propiedad, está muy claro quiénes vamos a operar, pero como socios nunca definimos en conjunto a qué queremos que específicamente se dedique esta empresa. ¿Tú por qué consideras que pasa esto? ¿Sabes qué? Pienso que en muchas ocasiones existimos como buenos colaboradores de empresas
trabajamos en empresas y decimos, oye, pues es muy fácil replicar esto porque yo soy bueno haciendo esto y lo puedo hacer. Entonces muchos de nosotros decidimos como decir, bueno, pues yo soy bueno haciendo lo que hago, pues voy y empreso, ¿no? Emprendo, perdón. Empiezo este proyecto, emprendo. Pero yo siento que existe un desconocimiento en las planeaciones estratégicas. O sea, te comentaba el episodio anterior que siento yo que hay mucho tabú con este tema de, no, pues, y eso es algo muy real, que digo, veo dos polos, no hablo de una totalidad, pero sí veo como empresas que se dedican mucho a la planeación y cero a la ejecución, y muchas que se dedican 100% a la ejecución y cero a la planeación, ¿no? Entonces, realmente yo te preguntaría a ti, o sea, ¿por qué crees que pasa esto? ¿No? Yo siento realmente que en pocas empresas, o sea, existen momentos, nosotros, por ejemplo, planeamos cada trimestre, o sea, cada 4 meses nos detenemos a planear el trimestre, ¿no? A reformular, a replantear, a ajustar, ¿no? A redefinir metas. Pero siento yo que en muchas ocasiones existe como, no digo miedo, pero como que existe poco conocimiento en cómo hacerlo, ¿no? Y como hoy en día existen muchas metodologías, muchas herramientas muy prácticas para hacerlo, pero siento que le damos poca importancia. No sé si es un tema de culto, no sé, pero sí considero hoy en día que se le da muy poco espacio al tema de la planificación, o piensan que no es tan importante, porque ahorita no tengo tiempo para planear, o sea, hay que operar, ¿no? Y pasa que si no te das un tiempo de planear cuál va a ser el futuro de tu empresa, pasa el tiempo y de pronto la empresa pasó y claro, y no tiene claro ni tú, ni tu equipo, y pues ahí empiezan los problemas, ¿no? Y yo lo que puedo ver en esa parte, no sé si no tienen tiempo para planear, porque todos tenemos tiempo para lo importante. Eso sí, sí. Yo creo que está mucho más enfocado al que de quién depende la planeación. Y voy a tener el ejemplo que al final de cuentas tú pones, que es lo que definimos en la metodología. Algo muy importante es definir quién tiene cada uno de los sombreros. Y hay que definir quién tiene el sombrero de estrategia. Porque al no definir esto de manera clara, yo lo veo de esta forma. Está muy claro que los socios capitalistas ponen su responsabilidad es poner dinero y recibir de cuenta sus utilidades en forma de dividendos. Tenemos muy claro que el socio operativo, el operador, pues tiene que trabajar. Claro. Pero cuando estoy poniendo en la mesa tu ejemplo, porque al final de cuentas de estos dos, ¿quién es el responsable de definir las metas? Muchas veces no está claro. Es por eso que una de las razones es porque no hemos definido quién es el responsable de definir las metas, y ahí es específicamente donde tienen que sentarte los socios con el sombrero de estratega, es decir, en este momento no quiero hablar con el sombrero de propiedad, no voy a hablar con el sombrero de gestión, no vamos a definir de manera hacia dónde estamos yendo. Porque esto que pasó en el caso que tú me platicas, yo lo veo recurrentemente. ¿Y en qué sentido? Esto nosotros lo evitamos, pero venía una persona, te decía una idea, luego no, ve con mi socio, habla, tu socio te decía algo, y es porque realmente no hemos aprendido a tener esas pláticas cómodas. Es sentarnos en la mesa, y por ejemplo cuando nos pasaba mucho eso es, uno me decía una cosa, el otro me decía una cosa, a ver, vamos a hacerlo de esta forma mejor. Al final de cuentas ya llevamos 4 meses tratando de definir un punto, nos hemos puesto de acuerdo, me lo dices tú, me dices que hable con tu socio que hable con alguien más, que le pregunte a un colaborador, porque el colaborador dice algo, lo empezamos a ejecutar, lo dice alguien más, siéntense en la mesa. Sí. La metodología lo que buscamos es siéntense en la mesa específicamente como estrategas para hacerlo. Y tú lo haces muy bien. Tú planeas, tú tienes las metas, tú tienes la estructura, tú tienes muchos acuerdos. Con esta metodología de los sombreros que has implementado, ¿qué beneficios ha traído en ADN tener esa estructura? Mira, de entrada siento yo que todos los días, al menos te puedo decir los puestos clave o los puestos de liderazgo, tienen muy claro cuál es el objetivo que necesitamos alcanzar, ¿no? Recientemente hice una reestructura del modelo de negocio, te dije, pues inicié una nueva agencia, ¿no? Ahora sí que ya especializada en tema de contenido, justo para separar separar las necesidades y a mis diferentes tipos de clientes.
Pero algo muy importante que puedo ver es que el equipo entiende claramente a qué nos tenemos que enfocar, cuáles son nuestras actividades clave, cuáles son nuestros recursos claves, cuáles son nuestros canales, cuáles son nuestras fuentes de ingresos, cuál es nuestra estructura de costos. O sea, entender realmente hacia dónde se está dirigiendo la empresa hace que todo sea mucho más sencillo y claro, incluso para la toma de decisiones. Entonces, yo digo, al final no sé si como agencia de marketing y como pues mercadóloga te puedo decir que hemos ayudado a muchos clientes incluso a planear, ¿no? Pero la realidad es que también, seamos honestos, o sea, tú creo que tú te puedes involucrar un poquito más porque entras en la parte legal, ¿no? Pero algo real es que nadie conoce tu negocio mejor que tú. Nadie conoce las fortalezas de tu negocio mejor que tú, las debilidades mejor que tú, las oportunidades mejor que tú. Bueno, en ocasiones podemos ahí como perder un poquito de perspectiva, ¿no? Pero sí, algo que te puedo decir es que como que siento que subestimamos un poco la planeación. O sea, realmente el darnos los espacios para dejar claro cuál va a ser el camino o básicamente cuáles son las actividades que la empresa en este caso tiene que seguir. Y siento yo también que genera como una inercia en cuanto al equipo para desarrollar otras oportunidades de negocio que incluso ni siquiera tú te podrás dar cuenta, ¿no? Me pasó recientemente que justo cuando redefiní como que el modelo de negocio de la agencia y demás, se lo comentaba a un puesto clave, ¿no? que tengo en la agencia. Y le explicaba la razón de ser, le expliqué como los diferentes modelos de negocio en este sentido. Y me decía, oye Dani, y es que se puede hacer esto, y se puede hacer esto, y se puede hacer esto, y esto, y esto, y esto. Pero ¿qué pasaba? Cuando teníamos todo revuelto y nada más existíamos porque éramos agencia de marketing, pues los mismos colaboradores no generaban esta inercia o este pensamiento colectivo de qué más puede hacer la empresa para seguir creciendo, ¿no? Evidentemente también tiene que ver con un tema de cultura, con este sentido de pertenencia y de interés genuino porque la empresa siga creciendo. Pero sí te puedo decir que una de las mayores fortalezas es que te da una sola dirección y hace que las personas que están en tu misma sintonía en términos de laboralmente se alineen en esta dirección y no se vayan por caminos diferentes, ¿no? Siento yo que es una de las ventajas o los beneficios que le veo a esta parte de la planeación. Y también lo he visto con muchos de nuestros clientes, ¿no? De pronto veo que esos puestos operativos, directores, gerentes, de pronto cuando no hay una planeación no forman parte de algo. Entonces de pronto ves que se van a la competencia, luego me los topo, ¿no? Y es como, no, ya estoy trabajando en tal lugar, porque sí tienen claro, ¿no? Hacia dónde vamos, o sí hay una planeación, o sí somos parte de esto. Entonces, o sea, realmente sí te puedo decir que las empresas que lo han aplicado con nosotros y empresas que nos han compartido que se dedican y toman estos tiempos para planear y definir el rumbo de la empresa, generan mejores resultados que aquellas que no. Entonces, pues es muy importante. De acuerdo, o sea, es más que importante, es fundamental que las empresas planeen. Puede sonar cliché, pero si al final de cuentas, si no planeas, cualquier camino es bueno. Sí. Cualquier camino es bueno y al final de cuentas no se quedan los resultados. Y ahí luego como socios es, pues, ¿por qué no estamos llegando a los resultados? Pero nunca acordamos si queríamos. ¿Verdad? Sí. Pues déjame te pregunto algo, que mencionaste una palabra 2 veces. Y bien mencionaste el tema de la reestructura de la estrategia, del modelo de negocio de la empresa, pero ADN es una sociedad. ¿Qué tan fácil fue esa plática de reestructura entre socias? Qué difícil, definitivamente sí fue como algo que me gusta mucho en el libro, ¿no? Es que habla de los momentos, pero habla también de los lugares, ¿no?
Y siento yo que en nuestro caso no fue un tema de lugares, pero sí fue un momento, ¿no? Un momento, y te lo comparto y se los comparto, sí, de quiebre, en el que las cosas no estaban saliendo mal, ¿no? Pero ya era mucho y necesitábamos reajustar y redefinir en muchos casos, ¿no? Pero ¿qué era lo que pasaba? Agrupar todas, ¿cómo decirlo? Agrupar todos los elementos de una estrategia dentro de un solo modelo de negocio, o sea, como forzar, a ver, todo va a caber en ADN, terminaba siendo muy incómodo e incluso la operación no era sostenible, ¿no? Entonces, si te platico un poquito sobre nuestra experiencia, sí te puedo decir que en cuanto al lugar, no fue algo que planeáramos, fue algo que la empresa nos orilló a decir, oigan, a ver, hay que prestarle atención a esto, ¿no? Son cosas que no se hablan, incluso siento yo que ni siquiera el equipo lo puede palpar, ¿no? Pero sí fue un momento en el que tuvimos que sentarnos a delimitar, a reconstruir y a decir, a ver, ¿a qué nos queremos enfocar con esto? Y todo esto que también sabemos hacer y que nos gusta, nos apasiona, generar resultados y que a los clientes y que solucionan la necesidad de nuestros clientes, ¿cómo lo metemos o cómo lo seguimos trabajando, pero dentro de otro modelo de negocio que no comparte la misma estructura, ¿no? Entonces, pues así nació la segunda agencia, así nació Contenido, ¿no? Que bueno, atiende un mercado muy diferente, necesidades muy diferentes, ¿no? En ADN nos enfocamos en consultoría y en branding, te comenté. Justamente consultoría estratégica, consultoría de marketing, planes comerciales y todo lo que acabas de decir, pues bueno, precisamente también dijimos por eso, ¿no? O sea, nosotros lo hacemos, tenemos que dar el ejemplo, ¿no? O sea, tenemos que ser quienes digan, oye, ¿sabes qué? Se necesita redefinir, ¿no? Lo veo con muchos de nuestros clientes, o sea, en muchas ocasiones hay clientes con los que compartimos o no sé si nos encontramos como que en etapas similares o algo así, pero muchas veces no sé por qué, y eso es lo que me encanta de mi trabajo, que pues tenemos ahí una cartera de ciertos clientes y es aprender al mismo tiempo de las experiencias de todos los socios. Entonces, digo, supongo que a ti también te pasa, ¿no? Entonces es como, con la tal y esto tal y esto, ¿no? Pero nos dimos cuenta que con muchos de nuestros clientes estaban pasando temas muy similares y en muchos de los casos se trataba de una redefinición del modelo de negocio. En este caso te puedo compartir que evidentemente es una decisión que sí fue incómoda, sí hubieron muchos acuerdos en términos de propiedad, en términos de estrategia, de operación que cambiaron. Las dos empresas operan de manera diferente, sí. Pero al final, si tú quieres que a tu empresa le vaya bien, pues tienes que tomar las decisiones que en muchas ocasiones al principio no las procesamos o nos medio cuesta, pero que al final son necesarias, ¿no? Entonces, pues es algo muy reciente. Estás hablando de algo que literal pasó justamente en el mes, bueno, un mes antes de que cumpliéramos 7 años, ¿no? Pero pues ya era algo que venía, se estaba como que sembrando y cosechando desde hace meses atrás, ¿no? Entonces estoy muy satisfecha, la realidad. También voy a regresar contigo para el acuerdo de socios de esta segunda agencia. Y pues sí, o sea, el tema de los sombreros, yo personalmente es algo que vivo, ¿no? O sea, que sí le doy la importancia, que sí me interesa. Me cuesta en muchas ocasiones explicárselos, ¿no? Porque a veces como que piensan que, digo, sí hay socios que nada más portan un sombrero, pero hay otros socios que jugamos, ¿no? Con estos diferentes sombreros. Entonces, a mí me ha servido mucho. Y siento yo que es algo que todos los socios tienen que saber, repito, lo tienen que saber. Entonces, pues eso. Y esa experiencia que tuviste, te agradezco que te abras y nos des la confianza tanto para todos nuestros pues, las personas que nos escuchan, que nos ven, sobre todo para mí. ¿Cuál fue para ti los aprendizajes más importantes que tienes en este momento? Yo digo, las sociedades tienen diferentes momentos de crear la sociedad. ¿Cuáles son
aspectos más importantes de crear una sociedad, los aspectos más importantes de mantenernos en sociedad y sobre todo, lo que tienes más reciente, los aspectos más importantes al decidir finalizar una sociedad, que algo que me queda, que me gustaría escuchar tu experiencia, que por lo que hemos platicado nos puede dar mucho valor. Muchas sociedades terminan y las relaciones terminan. La relación de amistad, la relación de familia, las relaciones de personas terminan. Cuando les digo es que no necesariamente tienen que ser así. Sí. Si hay acuerdos claros, si hay lineamientos claros, si las expectativas estuvieron claras y no se cumplieron, muy probablemente no seamos los socios adecuados, pero no significa que no tengamos que ser los mejores familiares, los mejores amigos que éramos antes, los mejores compañeros, los mejores en otro negocio que sea distinto a ese. ¿Cuáles son tus experiencias teniendo estas sociedades? Lo que digas, ¿sabes qué, Andrés? Las principales aprendizajes y lo que todas las personas para asociarse, antes de asociarse, durante de asociarse y al final de la sociedad deberían saber, son estos puntos. Bueno, primero que todo emprendimiento, creo yo, empieza con una emoción, ¿no? Y los negocios sí hay emociones, pero hay mucha objetividad, ¿no? Entonces yo creo que cualquier persona que esté buscando pues asociarse, generar una nueva empresa, ¿no? No solamente se trata de pues sabes hacer lo que yo, listo, pues vamos a hacerlo y listo, ¿no? Iniciamos. Porque realmente yo creo que esa es una de las ideas que se tienen, ¿no? Sobre el tema de las sociedades, ¿no? Pero si me hablas de consejos, o sea, sí te podría mencionar muchos, pero primero que todo te diría que en tus socios encuentres fortalezas que tú no tienes. O sea, este tema del complemento, creo que lo mencionamos en el episodio anterior, para mí es algo sumamente importante, ¿no? O sea, tú eres bueno en ciertas cosas, yo soy bueno en ciertas cosas, juntos vamos a... Creo que María Teresa de Calcuta decía esto, ¿no? Pero bueno, o sea, el tema del complemento es algo súper importante. Segundo, el tema de las expectativas. O sea, un negocio no es un juego, un negocio no es un hobby. O sea, de verdad, un negocio, contrariamente a lo que pensamos, de que, pues tengo un negocio y tengo tiempo libre, ¿qué? No tengo tiempo libre, digo, hasta ya hay como ciertos acuerdos, ¿no? Pero como todo, o sea, al principio creemos o tenemos esta idea romántica de que, pues bueno, básicamente en mi tiempo libre, pues aporto al negocio. No, al contrario, o sea, cualquier pues nuevo emprendimiento requiere mucho tiempo, ¿no? Y requiere definir, como te dije, expectativas, requiere definir realmente cuál es el tiempo. Tú me lo preguntaste en algún punto, ¿cuánto tiempo esperan de que dure, o sea, que dure ADN, ¿no? Cuando me lo dijiste, pues yo dije, pues toda la vida, creo, y lo dudé en ese entonces, porque fue como, nunca había pensado esto, ¿no? Entonces, las expectativas de, oye, a ver, estamos haciendo esto para que dure cuánto tiempo. Siento que es algo también súper importante. Otro tema que creo que también es un tema de madurez es acostumbrarse a tener conversaciones incómodas sin tomárselo personal. Porque obviamente durante el periodo de vida de una empresa, pues tú personalmente vives muchas cosas, ¿no? Entonces tu socio se vuelve también un socio de vida y se vuelve alguien que, o sea, no solamente está contigo en el tiempo del proyecto, sino también en tu vida personal. Tiene que ser alguien en que realmente confíes, ¿no? O sea, yo hoy en día no me podría asociar con una persona que, por muy buena que sea, yo genuinamente no confío en esa persona, aunque sea la persona que tiene talento y que no podría, ¿no? Entonces, creo que también el tema de la confianza, como cualquier relación, es algo súper importante. Y a mí me interesa mucho, y eso es algo que también busco o buscaría en una siguiente sociedad, es esta visión a largo plazo. O sea, el sacrificar hoy los beneficios por el futuro.
algo sumamente importante. O sea, muchas empresas viven pensando en el hoy, se viven pues gastando las utilidades. A nosotros nunca nadie nos preparó para el tema de la pandemia, ¿no? Y de que no, pues hay que seguirles pagando, y gracias a Dios sobrevivimos, ¿no? Y nos fue bastante bien y demás. Pero este pensamiento a futuro siento yo que es algo como que súper importante, que en ningún lugar te dicen. Y muchas empresas como que viven, o muchos socios viven pensando en el hoy, ¿no? Entonces, eso, y digo, la realidad es que parece nada, pero el último punto que también, digo, te mencionaría otros, pero siento que estos como que engloban muchas cosas, para no repetir también temas que ya te he dicho previamente. La disciplina es clave, ¿no? Me compartía, le di una consultoría a una chica y me decía, pues es que siento que ya no estoy motivada, entonces como que ya no voy a continuar, ¿no? Ella está iniciando su agencia, él estaba dando como una consultoría con su agencia. Me decía como que ya no estoy motivada, ya no quiero. Y yo, se trata de disciplina. O sea, realmente tener un negocio requiere mucha disciplina, requiere intentarlo todos los días, requiere reinventarse, requiere modificar, cambiar, trabajar, híjole, una mentalidad muy fuerte, tener mucho interés por el desarrollo, ¿no? Entonces, siento yo que realmente el tema de la disciplina es algo súper clave y es algo que yo admiro, ¿no? De alguna forma, admiraría de una persona que está conmigo, que comparte una sociedad. Entonces, pues esos serían los puntos más importantes. Seguramente cuando terminemos este podcast voy a decir, oye, esto y esto, pero siento yo que por el momento, complementando todo lo que ya dijimos, eso es lo más importante. Pues Daniela, entonces para terminar, me gustaría hacerte una última pregunta. La metodología de los 3 sombreros en la que hemos platicado en estos capítulos se encuentra en el libro Las reglas de oro entre socios. Tú conoces la metodología de los 3 sombreros, la has implementado, mencionas que la has vivido, has leído el libro, pero si pudieras definir cuál es el principal acuerdo, es la regla de oro de cada sociedad, que independientemente de todos los demás acuerdos que se tengan que tener, ese es el principal acuerdo, que si en ese acuerdo no podemos estar de acuerdo, no podemos avanzar. ¿Cuál para ti es ese acuerdo que es la regla de oro entre socios y por qué? André, qué complicado está esto. Estoy recordando mi acuerdo de socios. Estoy recordando. Ya sé. Es más, sí, ya recordé. El acuerdo que, o sea, todos los acuerdos en cuanto al pasado, en cuanto al futuro, son muy bonitos y quizá nos cuesta y demás. Pero el tema de las utilidades y el porcentaje de cada socio según su participación, según la aportación, según todos los factores que tú mejor que nadie ya sabes, yo diría que es algo, no te puedo decir muy importante, pero el dinero es el factor de quiebre en muchas relaciones laborales. Entonces, sí te puedo decir que yo lo he visto en muchas sociedades en las que ya han finalizado. O sea, no te hablo de mi experiencia aquí, sí te puedo hablar de muchos de mis clientes en cuanto al tema de la repartición de utilidades. Es algo que cuesta muchísimo trabajo. Entonces, yo realmente no es que inicie con el tema del dinero, pero realmente sin dinero no existe una empresa, ¿no? O sea, tú necesitas dinero para operar una empresa. Entonces, cuando las cosas se ponen aquí medias complicadas, pues estos acuerdos son lo más importante, porque al final esto también puede generar cierta satisfacción, cierta motivación, en dado caso, cierto resentimiento y cierta inconformidad, vamos a llamarle de esta forma. Entonces sí definiría. No, o sea, es que no te diría que es el más importante porque, híjole, todos los acuerdos son importantes, ¿no? O sea, tanto los de propiedad, los de estrategia, los de gestión, todos son importantes. Pero el tema de las utilidades sí te puedo decir, con base en mi experiencia, que es un factor de quiebre en muchas de las empresas. Entonces, creo que sería, no sé por qué,
en muchas ocasiones le tenemos miedo a hablar del dinero. Entonces lo he visto en muchos casos y siento yo que sería un acuerdo que de verdad al que hay que ponerle mucha atención y uno de los primeros con los que necesitamos empezar a hablar. Pues muchas gracias, qué valiosa plática, ¿verdad? La verdad que ahora platico contigo, recordé el proceso el acuerdo que se tuvo, toda la base. Te agradezco mucho el tema de la confianza y muchas gracias sobre todo por compartirnos la experiencia, las historias, al final de cuentas la dinámica que ha llevado a tus empresas. Y sobre todo es un gusto y un honor tenerte a ti. Muchas felicidades por todo lo que has construido, por lo que vas a continuar construyendo. Te deseo muchísimo éxito en estas nuevas empresas que estás creando, por estos modelos de negocio que estás desarrollando. Pero lo muy importante, seguramente hay personas que van a conocer un poco más de ti, que los apoyes específicamente en el tema de lo que hacen los modelos de negocio, conocer más a detalle la empresa. Escuché ahorita que diste esta consultoría a personas que están haciendo sus agencias. ¿Dónde te puede contactar las personas? Muchas gracias. Pues antes que todo, André, agradecerte por el espacio. Yo encantada de platicar y hablar de todo lo poquito o mucho que pueda llegar a saber aportar. Pues nos pueden encontrar como ADN. Nos encuentran en Instagram, estamos como @adn.mx. Ahí estamos en Instagram, en Facebook. Allá están todos nuestros canales, pueden encontrar un poquito de nuestra página web, pues los servicios que ofrecemos, un poco de nuestra trayectoria con diferentes empresas. Y pues bueno, cualquier duda, ahí también están los teléfonos de contacto, se pueden comunicar con nosotros, encantados de poder sumar, lograr que muchas empresas pues ahora sí que trasciendan y perduren con enfoques y metas claras, es algo en lo que les podemos ayudar. Entonces, pues a la orden, y seguramente voy a estar nuevamente aquí ya como cliente de nueva cuenta. Entonces, pues nos vamos a ver más pronto de lo que esperas. Va a ser me va a dar muchísimo gusto. Daniela, pues muchas gracias por aceptar la invitación, por estar acá. Y a todas las personas que nos escucharon, que están viendo este podcast, al final de cuentas, muchas gracias también por compartir este tiempo con nosotros. Y los esperamos en el siguiente capítulo del podcast Explicado con Sombreros, en donde hablamos sobre cómo implementar este gobierno corporativo de manera ágil y práctica. Muchas gracias. Bye.